Muy estimados amigos, salve María. Sean bienvenidos a una charla de formación más de los Heraldos del Evangelio aquí en el canal del Salvador. Para nosotros es una alegría estar con ustedes semana a semana compartiendo con todos estos temas sobre nuestra religión, sobre nuestra fe, sobre la Santa Iglesia. Y agradecerles a todos ustedes por estar presentes este día con nosotros, compartiendo y aprendiendo. Créannos que para nosotros también es muy bonito porque nosotros aprendemos mucho preparando todo esto para ustedes. Y el día de hoy tenemos un tema que es sobre las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es importante leer la Biblia, leer las Sagradas Escrituras? Surgen inmediatamente muchas preguntas a nuestra mente, incluso pasajes, cosas. Y estamos justamente hoy aquí con nuestro queridísimo Padre Íñigo, a quien todos ustedes quieren, porque va a ser él quien nos va a introducir en este tema maravilloso de las Sagradas Escrituras. Padre Íñigo, salve María, sea bienvenido. Salve María, hermano Juan Andrés. Es una alegría estar aquí en esta charla de formación y como decía usted también en el comienzo, pues realmente siempre nos da mucha alegría saber que estamos con ustedes, conectados siempre, semana tras semana, sea en los podcasts, sea en las charlas. Pero para nosotros es una alegría poder estar hablándoles, poder estar enseñándoles también la doctrina de la Iglesia. Entonces, estamos en un tema muy, muy importante hoy, las Sagradas Escrituras. Bueno, Padre, y como siempre, comenzamos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, sobre todo hoy que vamos a hablar de su voz, la voz del Espíritu Santo. Entonces queríamos pedirle, Padre, si puede comenzar con alguna oración para poder entrar con todo en este tema tan maravilloso. Claro que sí. Vamos a rezar una Ave María justamente a la Virgen, que es la esposa del Espíritu Santo. Una vez que fue el Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras, pues pedimos también la ayuda de su fidelísima esposa, la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Fenomenal, Padre, muchísimas gracias, de verdad. Ahora sí podemos meternos con todo, sumergirnos, bucear en este tema tan maravilloso que es el tema de las Sagradas Escrituras. Muy bien, hermano Juan Andrés, usted con estas palabras introdujo muy bien la reunión de hoy, porque justamente las Sagradas Escrituras se pueden comparar a un mar, a un océano, a un pozo sin fondo, porque por más que nosotros entremos una y otra vez, primero, son tan grandes, tan vastas, es tan grande la Sagrada Escritura, la trajimos aquí para que vean cómo es grande, que va a ser difícil pues tenerlo todo en la cabeza, lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hay santos que tuvieron el privilegio, por muy buena memoria, de saber toda la Biblia de memoria. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, un grandísimo santo, el santo teólogo por excelencia. Él leyó una vez la Biblia y solo leyéndola una vez ya memorizó completamente la Biblia. Esos son, pues, tienen esa gracia tan grande, ¿no?, de tener esa memoria, y la leyeron solo una vez, pero también porque la amó mucho. Santo Tomás amaba mucho las Sagradas Escrituras, y generalmente aquello que amamos se guarda mucho más fácilmente en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y entonces las Sagradas Escrituras son realmente un mar, es un océano en el cual vamos a encontrar maravillas y maravillas y maravillas. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras son nada más y nada menos que la propia palabra de Dios. Y aquí, antes de entrar, el tema de hoy son 10 razones por las cuales debemos leer las Sagradas Escrituras. Es una obligación leer las Sagradas Escrituras, y además es una conveniencia, no solo una obligación, porque debemos hacerlo, pero también sabemos que haciéndolo nos va a ayudar muchísimo. Y esas 10 razones, yo estuve buscando también otros autores que hablaban, y uno decía que podrían ser 10 razones, pero en realidad podrían ser 1000 razones, ¿no? 1000 razones para leer las Sagradas Escrituras, porque una vez que toca en Dios, es palabra de Dios y Dios es infinito, casi que las razones para leer las Sagradas Escrituras sería algo completamente infinito. Pero hemos seleccionado estas 10 que son de cosecha nuestra, o sea, fue pues con el Espíritu Santo en la capilla rezando al Santísimo, pidiendo que
Dios nos revelase esas razones para que ustedes las pudiesen también aprender y les ayudase también a leer las Sagradas Escrituras. Pero antes de entrar en ese tema de las 10 razones, apenas dejamos aquí una cierta, no es una queja, pero es un punto de conciencia, de examen de conciencia, ¿no? Había un autor que decía eso, decía, si la Biblia es el libro más comprado, estadísticamente, es el libro más comprado y proporcionalmente el menos leído. O sea, mucha gente, yo creo que todas las familias católicas tendrán una, dos o muchas Biblias en casa. Y entre tanto, por más que está ahí en nuestra casa, a veces leemos un libro que no es tan comprado, pero las Sagradas Escrituras que las tenemos ahí, muchas veces las tenemos más de adorno o más, por así decirlo, para atraer la bendición, que está bien, ¿vale? Pero pocas veces nos adentramos en las Sagradas Escrituras. Hay mucha gente que lo tiene expuesto en un lugar de la casa, bendito sea Dios, la tiene abierta, pidiendo como que esa palabra de Dios que está escrita también se manifieste. Una vez que está abierta, como que salga del libro y llegue a la casa. Genial. Muy buena forma de colocar las Sagradas Escrituras, pero si nosotros la tenemos ahí y no la leemos nunca, pues realmente estamos pecando contra el amor a Dios, porque no lo estamos amando, no estamos amando su palabra. Y también quedamos aquí otro punto de conciencia. Uno es que tenemos la Biblia en casa y muchas veces no la leemos. Y otro es que desgraciadamente, perdonen decir esto, pero los protestantes, nuestros hermanos protestantes, como así son llamados, aunque me quedo un poco en la duda de llamarlos hermanos, porque un hermano tiene su mismo padre y su misma madre, y ellos no comparten nuestra misma madre, pero aún así pues rezamos por ellos para que también conozcan ese amor de María Santísima. Pero desgraciadamente la Biblia, cuando se habla de la Biblia, pues como que los protestantes nos, entre comillas, nos robaron, pero también es mérito suyo, ese privilegio de tener constantemente la Biblia en los labios, y a veces aunque queda un poco cargado también de parte de ellos, pero como que un católico se siente en el derecho de no hace falta leer tanto la Biblia. Los protestantes sí leen un montón, pero nosotros muchas veces no conocemos la Biblia. Y la Biblia es un privilegio que debería ser mucho más de los católicos que de los protestantes. ¿Por qué? Porque la Biblia fue hecha para el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios nació evidentemente de las manos de Dios, pero especialmente bañado con la redención y fundada la Santa Iglesia. Estos libros fueron amparados por la Santa Iglesia, estos libros fueron reconocidos por la Santa Iglesia, estos libros fueron escritos por miembros de la Iglesia, como San Pedro, que era Papa, como San Pablo, como San Juan, como Santiago. Entonces es un privilegio nuestro, es un deber nuestro llevar la Santa Biblia con ufanía, con amor, porque es nuestro escudo, es nuestra fuerza, es nuestro amor, es la palabra de Dios. Y ahora así entramos en las 10 razones por las que debemos leer la Biblia. Podemos leer aquí la primera parte. Primero vemos una imagen aquí, que es la Sagrada Biblia, como que con unas alas del Espíritu Santo, y con una luz, porque realmente la palabra de Dios se hace presente. El Espíritu Santo fue quien inspiró. Y pasamos para el próximo slide y leemos la primera razón. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Primero, porque la Biblia es la propia palabra de Dios. Podemos pasar el próximo slide. Vemos aquí un libro que en realidad es un libro litúrgico, pero en los libros de la liturgia de la misa, el misal, por ejemplo, o los leccionarios, está la palabra de Dios también. Leemos aquí el motivo, es la palabra de Dios. Y ahora podemos citar esta segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Nosotros tenemos que considerar que por más que sea largo, por más que sea grande este libro aquí, este libro todo fue inspirado por Dios, es palabra de Dios. Nosotros, cuando la tenemos en casa, tenemos una verdadera reliquia, es la reliquia de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ustedes si en la época de nuestro Señor hubiese grabador, hubiese vídeo y pudiesen haber registrado la palabra de Dios. Pues bien, esa misma palabra la tenemos escrita aquí. Y es la palabra de Dios. Podemos leer una segunda frase aquí, que es la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vean qué interesante aquí. Dice así: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Nuevamente las Sagradas Escrituras reconociendo que todo lo que está aquí
es palabra de Dios. Sea un profeta Isaías, profeta Jeremías, sea la historia de Adán y Eva, la historia del diluvio, toda la historia de Moisés. Eso que para nosotros a veces parece una cosa espectacular, el mar rojo que se abre, a los ojos de la ciencia dicen, ¿cómo que pudo pasar eso? Eso es invención de los católicos. No, es palabra de Dios. La palabra de Dios que Él nos dejó, que nos transmitió, y si está en la Biblia, amén. Es así, está escrito. Por tanto, debemos amar lo que está en las Sagradas Escrituras. Y continuamos en el primer motivo, en el slide siguiente. Podemos decir así lo decimos en la Santa Misa, en el momento de las lecturas, palabra de Dios. Claro, cuando llegamos en la primera lectura, que dice lectura del profeta Daniel, al final el lector dice palabra de Dios. Nosotros respondemos, te alabamos, Señor. Segunda lectura, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A veces nosotros decimos eso en la misa, el Padre lo dice, ustedes responden, y no nos damos cuenta del valor que tiene eso. Palabra de Dios. O sea, lo que estamos escuchando es palabra de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos gustaría, ¿no?, que Jesús se nos apareciese en nuestro cuarto, en nuestra casa, cuando estamos rezando en la misa, y Jesús nos dijese un mensaje? Hijo mío, hija mía, te traigo un mensaje del cielo. Yo, Jesús, te digo que el problema que estás pasando se te va a solucionar. Vale, perfecto, sería fascinante. Recemos para que un día pase así. Pero el mismo mensaje que Jesús nos diría, nos lo dice siempre en la misa. Nos dice una palabra. Esas palabras son de Dios, son del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que prestar mucha atención en la palabra de Dios. Podemos leer aquí la próxima frase, que dice así San Agustín. Dice, el mismo cuidado que con las partículas de la Eucaristía. Aquí está un resumen, voy a explicar lo que dice San Agustín. San Agustín dice que cuando nosotros celebramos misa, los padres celebran misa, los fieles asisten a misa, cuando el Padre va a dar la comunión, nosotros tenemos que tomar un cuidado inmenso con que las partículas de la Eucaristía no caigan al suelo. Tanto la partícula, la hostia redonda, cuando el Padre la da, tomar cuidado de que llegue a la boca intacta y no pase algo en el camino que se caiga o la persona no sepa comulgar bien y de repente se le cae. Por eso siempre tenemos que usar una bandeja de comunión, una patena que se le coloca debajo de la barbilla a la persona que está comulgando. Por dos motivos. Primero, porque si en el momento de dar la comunión puede ser que se caiga la hostia, pues se cae en la patena y no pasa nada. Después se le coloca de nuevo a la persona. Si no está esa patena abajo, ¿qué pasa? Se va a caer en el suelo. Y es como si Jesús se cayese en el suelo. Es como si, no sé, nosotros estuviésemos en la época de nuestro Señor y le dejásemos tropezar a nuestro Señor. Nos daría un dolor. Pues bien, una persona que no toma cuidado con cuidar de las partículas de Sagrada Eucaristía, no coloca una bandeja de comunión, o si no también, el segundo motivo, porque puede haber partículas en ese trayecto, desde que la persona, el sacerdote, coge la hostia y la da al fiel en la comunión, aunque sean 20 centímetros, 15 centímetros, que sea, pero en ese momento puede ser que caiga una pequeña partícula, pequeña. Desde que yo la veo, dice la Iglesia, que ahí está Jesús. Si yo no la veo, solo los microscopios la ven, evidentemente ya no está Jesús, porque Jesús hizo los sacramentos para los hombres y no para los microscopios. Pero si hay una partícula pequeña, puede ser así, de ese tamaño, yo la veo, y en el momento que la estoy colocando en el fiel, puede caer y no hay una bandeja abajo, esa partícula, aunque sea pequeña, después no lo voy a encontrar, pero cayó en el suelo. Entonces, dice aquí San Agustín, el mismo cuidado que tenemos que tomar para que no caiga ninguna partícula de la Eucaristía al suelo, nosotros debemos tomarlo para que no caiga la palabra de Dios al suelo. ¿Cómo cae la palabra de Dios al suelo? Es cuando yo no presto atención en la Santa Misa. Es cuando yo escucho la primera lectura, el Salmo, que también es palabra de Dios, es el salmista que canta, la segunda lectura, el Evangelio. Yo voy a misa y aprieto como si fuese en el celular, modo avión, offline, estoy ahí, y escucho, y después en la homilía todavía me despierto un poco más, pero no escucho la palabra de Dios. Y por cierto, la propia homilía, si el Padre lo pide que el Espíritu Santo, como estamos pidiendo ahora, que el Espíritu Santo nos asuma, que nos haga transmitir lo que Dios quiere que ustedes escuchen, también es palabra de Dios. Entonces San Agustín dice, tomemos mucho cuidado con relajar la precaución que debemos tener para que no se caiga la palabra en el suelo. Si mis oídos se cierran, si yo no presto atención en la Santa Misa, en la palabra de Dios, ni siquiera me enteré de lo que dice el lector ni lo que dice el Padre, yo estoy dejando caer, casi que con la misma gravedad que dejase caer negligenciadamente
la Eucaristía, yo también estoy dejando caer la palabra de Dios. Y no puedo hacerlo, porque la palabra de Dios es sagrada. Entonces, cuando nosotros vayamos a misa, siempre un cuidado eximio con escuchar bien la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Pasamos a la próxima frase. Bueno, aquí está, examen de conciencia. Dejo caer la palabra de Dios. Justamente lo que estábamos diciendo. Y ahora leemos una frase de San Jerónimo muy bonita. San Jerónimo, que era contemporáneo de San Agustín, eran, digamos, conocidos, a veces hasta se pelearon un poco, no de pelea, pero San Agustín tenía un temperamento mucho más tranquilo y San Jerónimo tenía un temperamento bastante fuerte. Y él dice una frase fuerte, dice así: quien desprecia la palabra escrita, desprecia al propio nuestro Señor Jesucristo. Y aquí no es solo desprecio de, esto aquí no quiero ni saber. Es justamente lo que estábamos diciendo, es no tomar con cuidado la palabra de Dios. Si yo, por ejemplo, viene una visita a mi casa y yo no le doy atención, imagínese que llegase el párroco, que llegase el obispo, que llegase el Padre Pío, imagínese el Padre Pío estuviese vivo y entra en su casa. Usted lo recibiría, le ofrecería un café, le ofrecería por lo menos un vaso de agua, le haría sentar, le prestaría atención a que está con usted. Pues bien, la Sagrada Escritura, la Biblia, vale más que el Padre Pío, vale más que el obispo, vale más que su párroco, y está siempre en su casa. ¿Será que usted le da atención? No es que le vamos a ofrecer un café a la Sagrada Escritura, pero por lo menos le tenemos que dar atención, tenemos que leerla de vez en cuando, o por lo menos, no solo de vez en cuando, pero intentar leerla todos los días, aunque sea un trechito, de nada. Después, quién sabe si explicamos un poco cómo podemos hacer para leer las Sagradas Escrituras, pero debemos apreciar, debemos considerar cuánto valor tienen las Sagradas Escrituras en nuestra vida. Ahora pasamos para el segundo motivo. Está escrito así: porque si realmente amas a Dios, debes querer escuchar su palabra. Pasamos al próximo slide y lo voy a explicar. Si amas a Dios, debes escuchar su palabra. Aquí, si viviésemos en la época de Jesús, ¿qué haríamos para estar junto a Él y poder escucharlo? Leemos la próxima frase. Pues en la misa podemos estar con Él y escuchar sus mismas palabras, y no solo en la misa. Aquí comparamos, tenemos una imagen de nuestro Señor Jesucristo predicando. Quién sabe si esto aquí son las bienaventuranzas, o cualquier otro sermón, cualquier otra parábola que nuestro Señor Jesucristo contó. Si nosotros estuviésemos en la época de nuestro Señor, ahí en Jerusalén, o en esas regiones todas que Él estuvo, Cesarea de Filipo, en el río Jordán, si nosotros supiésemos quién es Jesús, nosotros no nos apartaríamos ni un momento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros queríamos estar con Él el tiempo entero. Nosotros, imagínense ustedes, por ejemplo, si en la época de nuestro Señor hubiese celular y la persona estaba con nuestro Señor Jesucristo, imagínense ustedes si Jesús está dando las bienaventuranzas y una persona o varias personas ahí en el medio del público, Jesús hablando y yo con el celular, mirando así qué mensaje de WhatsApp llegó. Sería una falta de respeto a nuestro Señor. Si yo no quiero escuchar la palabra de Él, la palabra de Dios, o peor todavía, no es que estuviese ahí en el Sermón de la Montaña, pero yo sé que Jesús va a hacer un Sermón de la Montaña y digo, no, que se quede ahí con sus discípulos, yo quiero tocar mi vida aquí, ir al campo, ir a trabajar. No, si Jesús está con nosotros tenemos que estar todo el tiempo, querer estar con Él, querer escuchar su palabra. Pues bien, eso que pasaba en la época de nuestro Señor sucede en la misa, porque en la misa realmente estamos con Jesús y con un privilegio mayor todavía que en la época de nuestro Señor. Porque en la época de nuestro Señor, así, en el Sermón de las Bienaventuranzas, por ejemplo, la gente no podía comulgar, no podía tener a Jesús dentro de su corazón. Y nosotros, entre tanto, en la misa sí podemos tenerlo. Podemos tener a Jesús, no lo vemos con nuestros ojos, pero por nuestra fe sabemos que Jesús va a estar con nosotros. Y lo vemos en las manos del sacerdote en el momento de la elevación. Lo vemos casi que bajar del cielo y en el momento en el cual el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, el vino se convierte en la sangre de nuestro Señor. Y así como una persona que vivía en Jerusalén, que sabiendo que Jesús estaba ahí, si él no quisiese estar con él, pecaba, por lo menos de falta de amor a Dios, pues así también nosotros, si sabemos que Jesús está en la Eucaristía, tanto en el sacramento de su cuerpo y de su sangre, cuando también en su palabra, hablándonos, si yo no voy a misa, yo peco de falta de amor a Dios, además de pecar contra el tercer mandamiento. Pero en el fondo es eso, es que yo no tengo amor. Por tanto, una persona que no lee las Sagradas Escrituras
no ama realmente a Jesús. No ama a Dios como debería. Puede ser que tenga un comienzo de amor y todavía no se ha manifestado, y puede ser que hasta sin culpa, pero nos falta amor, porque si amásemos realmente a nuestro Señor, querríamos escuchar su palabra. Y aquí pasamos al próximo slide, que también nos habla sobre este punto segundo del amor a Dios, y damos el ejemplo del esposo y de la esposa. Si no se escuchan, no se aman. En principio, el esposo, o sea, el esposo tiene que amar a la esposa tiene que amar al esposo. En principio, infelizmente, desgraciadamente, surgen problemas a veces y se va rompiendo el amor. ¿Cómo yo detecto que se rompe el amor? Cuando no se hablan más entre ellos. Cuando el esposo llega a casa del trabajo, abre la puerta, no saluda a su mujer. Cuando mucho le dice, ¿tienes lista la cena ya? Ni siquiera le dice buenas noches, o qué tal, cómo has pasado el día. Nada, no hay más diálogo, no quiere escuchar a su mujer. Y su mujer le dice, pues he preparado no sé qué, no sé cuánto, no, vaya, ya, listo. O la mujer le quiere contar algo, no, cuéntamelo después otro día. Si no quiere escuchar a su mujer, es porque no tiene amor. Y la mujer, si no quiere escuchar al marido, imagínese que el marido comenzase a decirle, hoy fue un día bastante difícil, tuve una persona que fuese, yo qué sé, médico, tuvo varios pacientes, los pacientes fueron una persona que tuvo cáncer y yo le ayudé a curar, y la mujer, no, eso se lo cuentas a otro. Si no quiere escucharlo, es porque no tiene amor. Una mujer que no escucha a su marido, no lo ama con verdadero amor. Un marido que no escucha a su mujer, no la ama con verdadero amor. Nosotros, si no escuchamos la palabra de Dios, no tenemos verdadero amor por nuestro Señor Jesucristo. Y es un punto de conciencia. Y eso lo que leemos en la tercera frase aquí. Si no escuchamos la palabra de Dios, no amamos a Dios. Y con eso pasamos para el tercer punto, que es aquí. Porque es nuestro verdadero pan de cada día. Vamos a explicarlo. El próximo slide. Tenemos una foto aquí con unas sagradas escrituras, un poco de pan, unas espigas de trigo, con la frase aquí de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo 4:4, que la palabra sea nuestro pan de cada día. Esto aquí resume el Padre Nuestro. Podemos leer, danos hoy nuestro pan de cada día. El Padre Nuestro es la oración por excelencia. Fue nuestro Señor Jesucristo que nos la enseñó a rezar. Es una oración divina, enseñada por el propio Dios. Y en esa oración, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí, danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Después continúa, danos hoy nuestro pan de cada día. Evidentemente, esto aquí tiene una dimensión del pan material, porque Jesús, salvo en casos muy excepcionales que Dios permite que una persona se muera de hambre en guerras o lo que sea, pero en general, Dios siempre nos va a dar alimento corporal. Algo vamos a tener para comer. Si una persona realmente tiene fe, siempre va a haber alimento para comer. Será alguien que le da de comer por caridad, como existen tantas y tantas instituciones, por cierto. Muchas veces critican a la Iglesia por no preocuparse con los pobres. A nosotros, ¿cuántas veces nos lo han dicho? No se preocupan por los pobres. Claro que nos preocupamos por los pobres. La Iglesia es la institución del mundo más que cualquier ONG que se preocupa por los pobres. No tengo aquí las estadísticas, si quieren un día hacemos un programa sobre eso, pero es brutalmente mayor el número de el número de congregaciones de gente que se dedica a ayudar a los pobres en la Santa Iglesia que cualquier otra ONG. Entonces la Iglesia se preocupa por los pobres. Nosotros tenemos proyectos del Fondo de Misericordia, de muchas otras cosas que nos preocupamos por los pobres, claro que sí. Y un pobre que realmente tiene fe siempre va a tener pan. Ustedes dirán, Padre, ¿cómo se explica lo que está en las Sagradas Escrituras? Nuestro Señor dice, si un papá tiene un hijo y el hijo le pide un pan, ¿por acaso el papá le da un escorpión? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Sí, y dice nuestro Señor, si los papás que son malos todavía hacen eso, ¿cuánto más hará Dios por ustedes? Entonces, nuestro Señor dice, si tuviésemos fe, y en otra parte del Evangelio dice, ahora sobre los lirios del campo, dice así, si mirad los lirios del campo, ellos no trabajan, no hilan, no cosen, no tejen, y entre tanto ni siquiera el rey Salomón en todo su esplendor se vistió de tanta gloria. Mirad los pájaros del cielo,
Ellos no siembran, no cosechan, pero ni siquiera un solo pájaro cae muerto en el suelo de hambre, porque es el Padre que los alimenta. Y dice nuestro Señor: y por vosotros no hará Dios mucho más, hombres de poca fe, vosotros valéis más que muchos pajaritos. Por tanto, si nosotros tuviésemos fe, así como un pajarito nunca muere de hambre, son palabras de la Biblia, es palabra de Dios, nosotros no moriríamos de hambre, porque si tuviésemos fe, con la fe de saber que Dios nos va a ayudar siempre. Ahora bien, esto de aquí es el pan de cada día material, pero en realidad las Sagradas Escrituras es sobre todo el pan espiritual. ¿Y cuál es la prueba de eso? Lo leemos en la segunda frase. Mateo 4:4 dice así: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién dijo esta frase? La dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué circunstancia? Cuando Él estaba en el desierto y estaba siendo tentado por el demonio. El demonio tentaba a nuestro Señor y tentó con que unas piedras que eran medio redondas, le dijo: conviértelas en pan. Conviértelas en pan, porque ya hacía 40 días que ayunaba nuestro Señor. Y nuestro Señor le suelta al demonio esto aquí: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, mucho más que el pan material, es importante preocuparnos con el pan espiritual. Y el alimento de cada día de nuestra alma está aquí dentro, está en las Sagradas Escrituras. Así como nosotros desayunamos, almorzamos, cenamos, y si parásemos de desayunar o almorzar o cenar, o las tres cosas juntas, comenzamos a deteriorarnos, comenzamos a debilitarnos o hasta podemos morir, pues así también una persona que cada día no se alimenta con la palabra de Dios, poco a poco se va a morir, comienza a debilitarse y después puede llegar a la muerte. ¿Qué muerte? La muerte del alma, que es con el pecado mortal. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado con no alimentarnos de la palabra de Dios, porque es más o menos como un loco que nos alimentase todos los días. Entonces siempre alimentémonos con la palabra de Dios. Ahora podemos leer la próxima frase. Aquí ya más o menos lo hemos dicho. Problema del hambre en el mundo. La peor hambre es la espiritual. Me acuerdo que había una capa de la revista de los Heraldos, que había pues unos heraldos repartiendo algo dorado, unas cositas doradas en África, un montón de niños pues africanos en Mozambique, creo que era, pobres, paupérrimos, personas súper pobres, y estaban dando una cosita dorada, parecían moneditas, y el título de la revista era La verdadera limosna. ¿Qué eran esas moneditas? Eran medallas milagrosas. Claro que también se le dio en su momento seguramente el pan, alimentos, como hacemos siempre nosotros con los niños aquí de los cantones cerca de la iglesia, siempre les damos juguetes por la Navidad. El niño Jesús les trae juguetes, San Nicolás les trae juguetes, pero también les damos pizza, les damos alimentos, bebidas, porque es necesario el pan material, pero sobre todo el pan espiritual, que es la palabra de Dios, es el mensaje. El estómago del pobre vale mucho menos, aunque vale, pero vale mucho menos que su alma. El estómago del pobre se queda aquí en la tierra, como en nuestro también. Pobres, ricos, lo que sea, se queda aquí en la tierra. El alma del pobre o del rico también, pero, sea pobre o sea rico, pero su alma pasa para la vida eterna. Ojalá que sea siempre para el cielo. Pero tenemos que tomar cuidado con nuestra alma y con esas personas que están con hambre espiritual, por tanto no les llega la palabra de Dios. Aquí leemos en la cuarta frase, Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Este es el hambre espiritual que decimos, o sea, uno querer comer más de la palabra de Dios. Dice aquí nuestro Señor, aquellos que quieren alimentarse más con la palabra de Dios, que es el hambre espiritual, tienen sed de justicia, serán saciados, porque en el reino de los cielos tendremos ese pan que es la Eucaristía eterna, o mejor dicho, tenemos a Dios cara a cara por toda la eternidad, por tanto estaremos enteramente saciados al final de nuestros días. Y aquí terminamos este tercer punto con una explicación, con una conclusión un poco rara, pero ustedes la entenderán. Dice así: la palabra de Dios es el mejor restaurante. Claro, a nosotros nos gusta, si podemos, ir a un restaurante para comer una comida súper buena, deleitarnos, agradarnos con unas comidas típicas del propio país. Será en México serán los tacos, aquí en Salvador las pupusas, en España será, no sé, una buena tortilla de patata, una buena paella. Nos gusta ir a los restaurantes para comer bien. Pues bien, el mejor restaurante es la palabra de Dios.
más que ir a un restaurante para almorzar, que puedo ir, evidentemente, pero preocupémonos sobre todo con escuchar la palabra de Dios, que es nuestra mejor comida. Ahora vamos para el cuarto punto. Tercer punto todavía. San Agustín de Hipona dice una frase muy interesante, dice así: leed la Sagrada Escritura, leedla, para que no seáis ciegos y guías ciegos. Leed la Sagrada Escritura, porque en ella encontraréis normas sobre lo que habéis de hacer y lo que habéis de evitar. Leedla porque es más dulce que la miel y más nutritiva que cualquier otro alimento. Es lo que decíamos antes. La Sagrada Escritura es más dulce que la miel y más nutritiva que cualquier otro alimento. Ahora sí, leemos la cuarta razón. Porque será tu fortaleza y consuelo en tus sufrimientos y dificultades. Vemos aquí una foto en la cual aparece la cruz y Jesús caminando en dirección a una persona que tiene dificultades, está rezando, debe estar pasando por un momento difícil. Podemos leer: así como, no está escrito así, pero lo voy a decir ahora sí, así como la palabra de Dios es el mejor restaurante, entre comillas, entiéndanme lo que quiero decir, así, la palabra de Dios es también el mejor hospital, pues nos cura el alma. A todos nosotros pues nos interesa tener un buen hospital a mano para cuando surge algún problema en nuestro cuerpo, será una gripe, será, Dios nos libre y guarde, un cáncer, un problema, nos rompimos un brazo, lo que sea, intentamos ir a un buen hospital para curar nuestro cuerpo. Pues bien, las Sagradas Escrituras es el mejor hospital, porque van a ayudar a curar nuestra alma. ¿En qué sentido? Cuando yo abro la palabra de Dios, ¿cuántos y cuántos consejos hay que me van a curar esas llagas tan tristes, tan más dolorosas que las llagas del cuerpo, que los problemas del cuerpo, que son los problemas del alma? Y oír la palabra de Dios nos ayuda a curar nuestra alma. Podemos leer aquí la segunda frase que dice así: ¿cuántos ejemplos? Tenemos, por ejemplo, la historia de Job, la historia del buen samaritano, los salmos, etcétera. Sería bastante largo y estamos en el cuarto punto y tengo recelo de que no dé tiempo, pero la historia de Job, ustedes se acordarán que era un hombre que el demonio lo atacó, le quitó todo, le quitó hijos, le quitó propiedad, le quitó dinero, le quitó todo, y era Satanás que estaba detrás de eso. Y Dios permitió el sufrimiento para probarlo, para ver si su amor era verdadero. Si nosotros leemos la historia de Job, que está en las Sagradas Escrituras, que por cierto es muy larga, podemos leer apenas un resumen, porque es bastante larga, son unos 40, 50 capítulos, pero leemos la historia de Job, muchas veces la entendemos para nosotros, porque a veces pasan cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos, y pasan desgracias. Ahora, nunca a nadie, que los que me está oyendo, y seguro que a nadie, le pasó una desgracia mayor que a Job. Perder toda su familia, con excepción de su esposa, y su esposa encima se portó súper mal con él porque le decía que maldijese a Dios. Cogió una enfermedad que era toda una llaga, como si fuese peor que un leproso. Perdió todo su dinero, todas las posesiones, todos los campos, perdió todo. Y era el demonio que le había dicho a Dios: voy a quitarle todo para ver si te maldice. Y cuando pasó todo eso, en cuestión de segundos, Job decía: si de Dios recibimos los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los males? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros tenemos esa historia guardada en nuestra cabeza, porque hemos leído la Sagrada Escritura, nosotros sabemos que cualquier desgracia, cualquier problema, cualquier sufrimiento que pasa en nuestra vida es permitido por Dios. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. La muerte de un hijo, la muerte de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, Dios te la dio, Dios te lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy con una enfermedad terrible, menos que Job, seguro. Bendito sea el nombre del Señor. Buen samaritano. A veces nosotros nos sentimos destrozados. Jesús es nuestro buen samaritano que nos va a curar. Los salmos también, ¿cuántos salmos? Son 150 y muchos nos hablan de esto, de cómo Jesús quiere ayudarnos, quiere curarnos. Dice San Pedro aquí, en la primera carta, en capítulo 5, versículo 7, dice así: lanzad sobre el Señor vuestras preocupaciones. Consejo que podríamos también nosotros hacer, ¿no? A veces tenemos cuántas preocupaciones, cuántos problemas, cada uno tendrá sus problemas, y en vez de torturarse con sus problemas y decir: ya no puedo más, y reclamando, espere, vaya al Santísimo, vaya a la iglesia, busca una imagen bonita de nuestro Señor, de la Virgen, y delante de esa imagen, delante del Santísimo, usted oficialmente lance, la palabra es lanzar, lance sobre el Señor sus preocupaciones, y diga: Jesús, a partir de este momento pido que seas tú quien cuide de mis asuntos. Cuida tú, porque yo ya no puedo más. ¿En qué mejores manos puede estar este problema que tú tienes
que las manos de nuestro Señor, que las manos de la Virgen María. Lanza sobre Él, lanza sobre ella tus preocupaciones, consejos. Esto aquí nos cura el alma. La palabra de Dios es nuestra fortaleza y consuelo en las dificultades y sufrimientos. Otra frase que podemos leer, cuántas y cuántas, estamos aquí apenas solo citando algunas, de Isaías 49:15, dice así: ¿puede una madre olvidar al niño que amamanta? No tener compasión del hijo de sus entrañas, pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. A veces nosotros nos sentimos olvidados de Dios, sentimos que Dios está lejos. Suceden tantas cosas en nuestra vida que decimos: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué permites esto? Señor, que tú eres bueno. ¿Por qué permites esta desgracia en mi vida o en la vida de una persona que yo amo? ¿Por qué, Señor? Frase de Isaías, leemos en las Sagradas Escrituras. ¿Puede acaso la mamá, si es una buena mamá, olvidar al niño que amamanta? No tener compasión del hijo de sus entrañas. Si por acaso una mamá hiciese eso, que es muy difícil, dice Dios, pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Dios nunca se olvida de nosotros. Pase lo que pase, Dios siempre está con las puertas abiertas para ayudarnos, para consolarnos, para ser nuestro amparo, nuestro divino cirineo en ese camino de cruz que nosotros llevamos. Podemos pasar al próximo slide. Todavía en el punto 4. Todos sufrimos. No hay como huir del sufrimiento. Dice aquí San Pablo de la Cruz: quien busca a Cristo sin la cruz, encuentra la cruz sin Cristo. Por tanto, cuando nosotros queremos seguir a Cristo, sepamos que tenemos que seguirlo con su cruz. Hay gente que quiere buscar a Cristo sin sufrimiento. Dice San Pablo de la Cruz aquí: esas personas que buscan a Cristo sin sufrimiento encuentran el sufrimiento, porque todos tenemos, pero sin Cristo. Cristo se retira porque Cristo fue clavado en la cruz, fue unido a la cruz. Y si nosotros queremos seguirlo, tenemos que cargar nuestra cruz. Lo dice nuestro Señor en el Evangelio: si alguien quiere ser mi discípulo, renuncie a sí mismo, coja su cruz y sígame. Esto nos ayuda a entender que cualquier cruz, Cristo va a estar. Sigamos el camino de la cruz porque Cristo está con nosotros. Y creo que es la última parte del punto 4 aquí. La palabra de Dios nos dará fuerza para llevar con amor nuestra cruz. Es lo que decíamos ahora en este momento. Pasamos al punto 5. Dice así: porque te enseña la verdadera sabiduría. Aquí podemos ver en el próximo slide una mamá enseñando las Sagradas Escrituras a su hija. Y dice así: bueno, hemos comparado la palabra de Dios con el mejor restaurante, hemos comparado la palabra de Dios con el mejor hospital. Ahora podemos decir que la palabra de Dios es la mejor escuela y la mejor universidad que existen. Los libros sapienciales del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento están llenos de enseñanzas y proverbios que te ayudarán a completar tu formación en la vida terrena y la futura. Los libros sapienciales del Antiguo Testamento son los libros de los Proverbios, libro de la sabiduría, libro del Eclesiástico, libro del Eclesiastés, esos y otros más. Los libros del Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo. ¿Cuántas cartas de San Pablo, de San Pedro, de San Juan? Esos son libros sapienciales. ¿Por qué? Porque nos enseña la sabiduría de cómo proceder en nuestra vida, tanto en nuestra vida terrena, como también para la vida eterna. Si nosotros leemos esos libros de los Proverbios, es una frase tras de otra que tiene muchísimo sabor y nos sirve para entender lo que pasa en nuestra vida y para formarnos inclusive en la vida terrena. San Agustín dice así, en la próxima frase: es un libro que él escribe llamado De Civitate Dei, que son las dos ciudades. Él explica que él imagina como que dos ciudades, una basada en el amor a Dios y otra basada en el amor a sí mismo. Y dice así: en la ciudad del amor a Dios sería una ciudad perfecta y bastarían apenas 10 leyes solo. No hace falta todas las leyes que tenemos hoy en día. 10 leyes serían suficientes. ¿Qué leyes son esas? Esas 10 son los 10 mandamientos. Si cada uno practicase con amor verdaderamente los 10 mandamientos y todo lo que en ellos está contenido, la sociedad sería otra. Sería un mundo extraordinario. Sería una ciudad perfecta. Sería la ciudad del amor a Dios. Y esas enseñanzas todas, esas leyes todas de la verdadera ciudad están contenidas aquí, en las Sagradas Escrituras. Y leemos esta frase aquí: construir sobre la roca. Dice nuestro Señor, dice así: vosotros me decís, no recuerdo ahora, está aquí en Mateo 7, 21, 27. Dice: no todo aquel que dice Señor, Señor, alcanzará la vida eterna. Y dice: aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica, son como aquellos que construyen sobre la arena. Llega la tempestad, llega el diluvio llega la tormenta, en fin, los ríos se crecen y todo se va.
¿Por qué? Porque escuchó la palabra de Dios, pero no la colocó en práctica. Y aquel que sí coloca la palabra de Dios en práctica, dice nuestro Señor, es semejante a una persona que construye sobre la roca y por más que lleguen las lluvias, llegan los ríos a desbordarse y lo que sea, esa casa está firme. Así nosotros también, con los libros del Antiguo, del Nuevo Testamento, los libros de las Sagradas Escrituras, si los aprendemos y los colocamos en práctica en nuestra vida, sea nuestra vida profesional. Yo seré un abogado, seré un médico, seré profesor, lo que sea yo en mi vida, si he aprendido bien en lo que está en las Sagradas Escrituras, mi vida estará fundada sobre la roca. Pero si yo no sigo lo que está en las Sagradas Escrituras, no escucho la palabra de Dios y no la pongo en práctica, mi vida se llevará. O sea, todo lo que pase en mi vida, todo se irá cuando vengan las dificultades. Sexto punto, porque te prepara para el combate contra el mal y te protege del demonio. De esto hemos hablado bastante en otros episodios. Aquí tenemos una foto de nuestro Señor expulsando al demonio y unos ángeles sirviendo, es justamente en el desierto. Combate contra el mal y protección contra el demonio. Hemos comparado la palabra de Dios con un restaurante, mejor hospital, la mejor escuela, y ahora la palabra de Dios es el mejor ejército o la mejor academia militar. ¿Por qué? Dice así, nuestro Señor nos enseñó a cómo enfrentar al demonio en el desierto, en los exorcismos. Un ejército se prepara sabiendo que hay enemigo. Nosotros tenemos enemigos, que son los demonios, son personas malas también, además de los demonios que quieren nuestra ruina. Pues bien, Jesús en la palabra de Dios nos enseñó a cómo defendernos del demonio. El demonio está ahí. Lo vamos a ver ahora en una frase de San Pedro. Y nosotros cómo tenemos que protegernos, cómo tenemos que armarnos, cómo tenemos que defendernos de ese ataque del demonio. Jesús nos lo enseñó en la palabra de Dios, en los exorcismos. Nos enseñó a no discutir con el demonio, a expulsarlo y ya, chao. No hablar en las tentaciones con el demonio. Cuando el demonio me tienta a hacer algo, corta en la raíz. Jesús lo hizo así. Protoevangelio, que es la primera parte del Evangelio, capítulo 2 me parece, que es la serpiente y la mujer. Aquí también sería largo de explicar, pero en fin, recordemos esa frase de Dios que maldice a la serpiente, que en el fondo es el demonio, y le dice que ella, la mujer, y su descendencia le aplastará la cabeza. Esa mujer es la Virgen, la descendencia es la descendencia de los hijos de Dios, los hijos de la Virgen. Y el demonio es la serpiente, y los hijos de la serpiente que están aquí en el protoevangelio son justamente las personas malas. Nuestro Señor dice que la mujer aplasta la cabeza del demonio con su talón, con su calcañar. Nuestra misión en esta tierra es ser hijos de la Virgen que aplastan la cabeza del demonio. Eso está en las Sagradas Escrituras. Nuestra lucha contra el demonio es aplastarlo. Historia de Job, ya lo hemos dicho. Apocalipsis, el demonio también que persigue a la mujer. Otra frase, que es lo que mencionábamos antes, dice San Pedro en la primera carta, capítulo 5, versículo 8, dice así: vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El demonio es un león que no para, está rodeándonos. Cuando nosotros bajamos un poco la guardia, ¡paf!, él viene. Entonces Jesús, las Sagradas Escrituras, San Pedro aquí nos dice, cuidado con el demonio, nos está formando para prepararnos contra él, por tanto es el mejor ejército, la mejor academia militar. Ahora leemos el punto 7, dice así: porque te coloca en el camino del cielo y te libra del camino del infierno. Aquí tenemos una foto del Señor de la Divina Misericordia y pues preservando a este Señor aquí del camino del infierno. Vemos las llaves del infierno allá abajo, pero indicando que si continúa ese puente llegará al camino del cielo. Y leemos la frase aquí, la primera frase dice así: siguiendo bien lo escrito en la Biblia, iremos al cielo. Segunda frase: y si estamos a camino del infierno, Dios nos sacará de ese mal camino. Claro, porque en el fondo lo que Dios quiere y lo que Dios quiso cuando Él inspiró a todos estos santos que escribieron la palabra de Dios, que es su palabra, la palabra de nuestro Señor, sea en el Antiguo Testamento, o las propias palabras de Jesús en los Evangelios. En el fondo todo el objetivo de Dios es prepararnos para la vida eterna, es salvar nuestra alma. Y si nosotros realmente seguimos lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, estamos en el camino del cielo. Y si por acaso estamos en el camino del infierno, cuando escuchamos la palabra de Dios, poco a poco Dios nos va a ir quitando del camino del infierno y nos va a enderezar, nos va a colocar, mejor dicho, en el camino del cielo. Por tanto, es muy importante que nosotros prestemos atención en esa palabra de Dios, que estamos a camino del cielo, o si
estamos a camino del infierno. Generalmente una persona que no lee la palabra de Dios, que no quiere ni saber de la palabra de Dios, ni siquiera en la misa, por tanto, no va a misa, no escucha la palabra de Dios, puede estar a camino del infierno. Leyendo la Biblia y siguiendo lo que está escrito aquí, evidentemente, y con los sacramentos, con todo lo que sabemos que la Santa Iglesia determina, nosotros entraremos en el camino de los cielos. Y cuando muramos y Dios nos llame, habremos visto que por leer las Sagradas Escrituras y ponerlas en práctica, esas tempestades que vinieron, que es la hora de nuestra muerte sobre todo, nuestra vida estaba fundamentada sobre la roca y podemos tener la tranquilidad de que Dios dirá, venid aquí, venid a mí, benditos de mi Padre. Nos llevará para el paraíso. Vamos ahora al punto 8. Estoy corriendo un poco más para que nos dé tiempo a dar todo. Este aquí es muy importante. Los otros puntos, sobre todo desde el 3 al 6, digamos que era más como que cosas de conveniencia, por así decirlo, de obligación, pero también para nuestro bien. Es nuestro alimento, es nuestra fortaleza, es nuestra enseñanza, es nuestra protección. Por tanto, mejor hospital, mejor restaurante, mejor universidad, mejor ejército. Y ahora tenemos en el punto 8 una cosa muy importante, que ahí sí realmente no es solo una conveniencia, pero es algo que puede determinar nuestro cumplimiento de nuestra misión en la tierra. Y dice así, 8, porque es la respuesta de Dios en tu vida. Vemos aquí una foto del Espíritu Santo en forma de paloma con las Sagradas Escrituras y podemos leer, es la mejor brújula, la palabra de Dios es la mejor brújula, o sea, nos indica el camino, el norte, o el faro, como esos, hoy en día casi no tiene más sentido, sí, pero no tiene más uso, el faro prácticamente, creo yo, por todas las formas que hay de orientarse, pero antiguamente sobre todo que no había GPS, no había satélite, no había esas cosas, pues el faro era un punto de referencia y el faro indicaba por donde uno no puede ir, nos indicaba la brújula también. Pues bien, la Biblia nos va indicando paso a paso dónde yo tengo que ir para la derecha, tengo que ir para la izquierda, para el norte, para el sur, en qué momento tengo que ir a la derecha o a la izquierda. Dios nos va guiando a través de la palabra de Dios. Y damos varios ejemplos de santos que, escuchando la respuesta de Dios, fue la respuesta que él daba a la pregunta que el santo hacía y que cambió su vida por entero. Por ejemplo, San Antonio Abad. San Antonio Abad, pues, era un santo famoso después porque murió con 90 y tantos años, no sé si igual hasta los 100 años, pero es famoso por ser uno de los primeros eremitas del desierto. Pero su conversión, o por así decirlo, su misión se configuró porque él se preguntaba, ¿qué Dios quiere de mí? ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Qué Dios quiere de mí? Y un día, él yendo a la iglesia, justamente lo que tenemos que hacer siempre, ir a la iglesia, escuchó la palabra de Dios que decía aquí Marcos 10, 21, 22. En ese momento, la palabra de Dios era dirigida sobre todo para él. Y era la historia del joven rico, que decía el joven rico, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el reino de Dios? Nuestro Señor le dice, practica todos los mandamientos. Estoy resumiendo, ¿vale? Y al final el joven rico le dice, todo eso lo hago desde mi juventud. Y ahí nuestro Señor dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y así tendrás un tesoro en el cielo. San Antonio, cuando escuchó esa palabra, esto aquí fue dirigido para mí. En ese momento, él salió de la iglesia, cogió los bienes, los vendió. Y él, todavía al día siguiente, creo, nuevamente fue a la iglesia y había vendido los bienes, pero todavía no se había decidido por una vida más entregada, en cierto sentido, aunque era ya un santo. Pero escuchó nuevamente la palabra de Dios que decía, no os preocupéis por el día de mañana, Mateo 6:34. Y decía, entonces, ni siquiera esto poquito que yo tenía, lo voy a guardar. Entrego todo, vendo todo, inclusive su hermana, que era más pequeña, que tenía que cuidar, porque creo que sus papás habían fallecido, él la dejó con unas religiosas de la época, unas consagradas, por así decirlo, y él se fue al desierto. Por la palabra de Dios, San Antonio cumplió su misión. Tenemos otro santo, San Agustín. San Agustín, sería muy largo contar la historia aquí, no nos vamos a contar, pero después de muchos momentos de conversión, todavía no se había decidido. Y en cierto momento, después de haber leído justamente la historia de San Antonio, escrita por San Atanasio, él estaba fascinado con San Antonio por la historia de él, y después viendo el ejemplo de San Ambrosio, que era un obispo de Milán, también que lo quería muchísimo, pero estaba como que convertido, pero aún le faltaba dar ese paso porque él era muy impuro.
Él tenía inclusive un hijo ya, en fin, y la impureza le torturaba. Y él estaba así, ¿será que me convierto? ¿Será que no me convierto? ¿Será que? Y escucha una voz cantando, del vecino o cerca, así, una voz de un niño. Toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y ahí él dice, ¿quién está cantando eso? Y entendió que era una voz de un ángel. Dice, toma y lee, toma y lee. Cogió las Sagradas Escrituras, abrió las Sagradas Escrituras, leyó, ¡tum! Y decía esta frase aquí. Romanos 13, 14. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Ahí cuando leyó esa frase, él sintió un flechazo en su corazón. ¡Paf! Y él dijo, no, yo ya me convierto. Y eso fue el motivo principal de su conversión, o lo que lo detonó para su conversión, fue esta frase, fue el haber leído la Sagrada Escritura, en la respuesta de Dios en nuestra vida. Después buscó el bautismo y San Ambrosio, el obispo de Milán, lo bautizó. Tenemos también, y vamos a ir rápido porque si no, no me va a dar tiempo, pero en fin, la respuesta de Dios de Santa Teresita, la vocación al amor. Y ella, inclusive lo había reservado aquí para leerlo, pero no me va a dar tiempo, pero no lo iba a leer todo de cualquier manera. Pero ella se preguntaba, ¿cuál era mi vocación? ¿Cuál es mi vocación? Ella sabía que era ser carmelita, pero decía, ¿qué tengo que hacer yo? Yo quiero ser mártir, yo quiero ser guerrera, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser misionera. Dice, pero no me siento, por así decirlo, única en cada de esas funciones. Yo quiero algo más. Y ella leyó las Sagradas Escrituras, aquí 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, y ella leía que San Pablo decía, aspirad a los carismas más elevados. Ella se quedó encantada, continuó leyendo no el capítulo 12, sino el capítulo 13, por tanto la continuación, y el capítulo 13 es el capítulo 13 es el capítulo del amor de San Pablo, que se reza mucho inclusive, o se lee en las liturgias de los sacramentos. Si yo hablase la lengua de los ángeles, si yo tuviese todos los carismas, don de la profecía, don de los milagros, pero no tuviese amor, no tendría nada. Nada valdría nada si no es por el amor. Y Santa Teresita entendió que su vocación era el amor. Ella comprendió que la iglesia es como un cuerpo místico, que hay varios órganos, cada uno tiene una parte. Digamos que la mano fuese los misioneros, esta aquí fuesen los apóstoles, la cabeza fuesen los guerreros, lo que sea, los sacerdotes. Dice, pero la iglesia tiene un corazón. Ese corazón bombea amor, la sangre, que es el amor. Dice, yo tengo que ser una célula de ese corazón, que amando irradia, lleva toda la sangre al cuerpo místico, que es la sangre del amor. Y eso es lo que da vida a los misioneros, a los sacerdotes, a los profetas, es el amor. Santa Teresita comprendió su misión también leyendo las Sagradas Escrituras. Es la respuesta de Dios en nuestra vida. Y aquí tenemos una foto de una imagen muy querida por nosotros, que es la Madre del Buen Consejo de Genazzano. Y podemos leer así, Monseñor Juan Clá, junto al cuadro de la Madre del Buen Consejo de Genazzano. Monseñor Juan Clá, por acaso alguien no sabe, es nuestro fundador, que está vivo, tiene 84 años, está allí en Brasil, y él es, para nosotros, pues lo consideramos realmente un hombre que ciertamente en el futuro, pues podemos decir que sea un santo, ¿no? Para nosotros ya, yo creo que es un santo, pero bueno, eso queda a nivel personal, y los que lo conocieron creo que dan testimonio de eso. Monseñor Juan, estando en este cuadro, en Genazzano, cerca de Roma, él escuchó a la voz de la Virgen, o sintió una voz interior que decía, todo lo que suceda con los heraldos a partir de ahora, todo será indicado a través de la liturgia, de la palabra de Dios. Y él entendió que tenía que, ni siquiera era sacerdote en la época, después entró en el sacerdocio, 2 años después, y dentro del sacerdocio, y también leyendo la lectura antes, porque él, antes de sacerdote, también hacía reuniones comentando el Evangelio del día, y cada Evangelio era una especie de mensaje para el momento, para los heraldos. Y eso nosotros damos testimonio de cómo el Espíritu Santo nos ha acompañado a cada uno de nosotros en todos los lugares del mundo, los sacerdotes, pero también los heraldos en el mundo entero. El mensaje de Dios a cada momento, la palabra de Dios, que nos da un toque, nos alerta de un peligro, nos da una luz en un túnel que estamos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la respuesta de nuestra vida. Leemos aquí cuántos consejos, entre comillas, coinciden justamente con lo que estamos necesitando. Ustedes pueden hacer después una experiencia, rezar una Ave María primero, abrir las Sagradas Escrituras
Y quién sabe si ahí dentro está un mensaje para ustedes. O mejor dicho, en la misa, cuando ustedes vayan, pidan que el Espíritu Santo a través de las lecturas le dé una señal, que el Padre también, que el ángel de la guarda del Padre entre en combinación, en contacto con su ángel de la guarda y los dos hablen de alguna manera para que el Padre le diga un mensaje que usted necesita escuchar. Muchas veces el Espíritu Santo, o casi siempre, yo creo todas las veces, el Espíritu Santo te va a decir algo. Aquí ya, noveno, estamos terminando, dice así: porque debes defender a Cristo con su propia palabra. Aquí tenemos una miniatura que nosotros habíamos hecho de un programa que es Defendamos a la Virgen, justamente. Defender a Cristo con su propia palabra. Defendamos a Cristo. Voy a intentar ser rápido, pero en fin. Infelizmente, muchas veces somos atacados, o mejor dicho, Cristo es atacado y nosotros no sabemos defenderlo. Y en la palabra de Dios hay un montón de cosas que nosotros podremos usar para defender a Cristo. Por ejemplo, con esa historia de que todas las religiones son fenomenales, todos buenos, todos ángeles. Respetamos con mucho amor a todas las religiones, rezamos por ellos, sin duda ninguna, pero no podemos decir que todas las religiones son correctas. A comenzar porque hay un trecho del Santo Evangelio, y desgraciadamente no lo tengo aquí, me acuerdo que creo que fue del Evangelio del viernes de la semana pasada, pero no tuve tiempo de colocarlo, después si quiere intento de alguna manera dejar registrado. Pero dice así nuestro Señor: quien no está conmigo está contra mí. Quien no está conmigo está contra mí. Por tanto, una persona que no tiene a Cristo está contra Cristo. Como dice San Juan, es entre comillas, un anticristo. ¿Por qué? Porque no está con Cristo. Y nosotros decimos, no, todo el mundo es bueno. Pero, ¿tiene a Cristo o no tiene a Cristo? Porque si no tiene a Cristo, él está contra Cristo. Está en las Sagradas Escrituras. Está aquí. ¿Cuántas otras cosas dice nuestro Señor en el Evangelio? Quien crea en el Hijo del Hombre se salvará. Quien no crea será condenado. Por tanto, esas personas, tomar cuidado, rezamos por ellas, claro. Pero puede ser que se condenen. Está todo en las Sagradas Escrituras. Tenemos que defender la verdad. Aquí, defendamos a la Virgen. Había pensado hablar mucho sobre esto, pero desgraciadamente el tiempo se nos fue. Pero en fin, sobre todo, pues es una pena que haya tantas personas que atacan a la Virgen María, sea en cualquier lugar. Pero ¿cuántos hablan mal de la Virgen María? Por ejemplo, dicen que los católicos se inventaron el Ave María. Eso es invención de los católicos. Le podemos decir, señores ignorantes, el Ave María está en las Sagradas Escrituras, por lo menos las partes más esenciales, que son las primeras, la primera y la segunda. Y usted dice, no, yo no rezo el Ave María porque eso es de los católicos. Pues entonces San Gabriel es muy católico. San Gabriel es católico, ¿sabían? ¿Por qué? Porque San Gabriel dijo, Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y inclusive Santa Isabel es súper católica, también está en las Sagradas Escrituras, porque ella dijo, bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y después rezamos Santa María, Madre de Dios. Madre de Dios. Lo dijo también Santa Isabel, cuando ella dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, el Señor era Dios, me venga a visitar? Por tanto, el Ave María no es una invención, no es un invento de los católicos. Está en las Sagradas Escrituras. Después los católicos añadieron la parte final, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por cierto se relaciona con lo que dice, no, ¿por qué los católicos piden la intercesión de la Virgen María? ¿Cómo que ella es medianera? Solo Jesús es mediador. Está en las Sagradas Escrituras, ¿es verdad? Jesús es el único mediador para llevar al Padre. Y nadie discute que el camino para el Padre sea por Jesús. Pero es que María no es un camino diferente de Jesús. María está dentro del camino de Jesús. El Padre está aquí, Jesús es el camino. María no es otro camino, María está aquí dentro. Pero así como Jesús es el camino para llegar al Padre, ¿por qué no decir que María es el mejor camino para llegar a Jesús? Y los protestantes o cualquier otra persona dirá, no, pero ¿cuándo está en las Sagradas Escrituras que María fue medianera? Está en el Evangelio de San Juan, bodas de Caná. Está escrito que María intercedió por el primer milagro de Jesús. Jesús ni siquiera quería hacer el milagro. Y María lo convenció y dijo, haced lo que Él os diga. La medianera para el primer milagro de Jesús fue la Virgen. Y si ella era medianera en la tierra, ¿por qué no va a ser medianera en el cielo? Los protestantes dicen, ¿dónde se ha visto en las Sagradas Escrituras que María es nuestra madre? San Maximiliano María de Kolbe decía, y eso lo hemos dicho en otros programas, que no tiene a María por madre, no tiene a Dios por padre. Un santo dice eso.
clarísimo, fundamentado en las Sagradas Escrituras, en la teología católica. Por más que digan, ¿cómo se dice? Los dientes, ¿cómo es la frase de los dientes de nuestro Señor Jesucristo? Rechinen los dientes. ¡Ah! Vale, están las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo, de lo alto de la cruz, mirando al único obispo que estaba presente, que era San Juan Evangelista, que lo había nombrado obispo antes, en la última cena, cuando él dijo, después vamos a entrar en eso también, cuando él dijo, en instituir la Sagrada Eucaristía, instituir el sacerdocio, cuando dijo, haced esto en memoria mía. Vale, Jesús, una de las últimas palabras, Evangelio de San Juan, dijo así, mirando al discípulo que él tanto amaba, dijo, he ahí tu madre. Y mirando a la mujer, dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y los protestantes dicen, no, es solo San Juan, es el hijo de María. Espere, ¿San Juan qué era? Era un miembro de la Iglesia. El único representante verdadero de la Santa Iglesia en cuanto por lo menos la Iglesia docente, por tanto la Iglesia pastoral, el único obispo que estaba presente porque los otros habían huido de cobardes, era San Juan. Y nuestro Señor Jesucristo reconoce públicamente lo que ya era. Porque nuestro Señor no dice, a partir de este momento, ella será tu madre. No, dice, he ahí tu madre. O sea, ya lo era. Nuestra Señora es madre de San Juan, como era madre también de Santa María Magdalena, como era madre de San Pedro, como es madre de todos nosotros. Él promulgó públicamente lo que ya existía. La Virgen es nuestra madre. Y en fin, cuántas y cuántas otras cosas podríamos hablar de la Virgen María. Defendamos a la Santa Iglesia Católica, que es una. Mateo, el capítulo de San Mateo, me olvido ahora el capítulo, no lo consigues colocar aquí, pero en fin, se lee en el día de la cátedra de San Pedro, está escrito que nuestro Señor dice, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, una, y es de Él. Y así como San Pablo dice después en sus cartas, dice que Cristo tiene una esposa mística, que es su iglesia, no dice que tiene varias iglesias que son sus esposas. Los protestantes nacieron 1500 años después de nuestro Señor. Por tanto, Jesús no se refería a ellos. Jesús se refería a su iglesia católica que comenzó con el tiempo de Él, nombrando a la iglesia, que por cierto había obispos. Después, San Pablo habla de los obispos. ¿Cómo que los protestantes dicen que no hay obispos, que no hay verdaderos pastores obispos, si en las Sagradas Escrituras están los obispos? Si San Pablo le escribe a Timoteo de los consejos de los obispos. Por tanto, todo lo que está en las Sagradas Escrituras nosotros lo podemos usar como argumento para defender a nuestra Santa Iglesia, que es mi iglesia única, y es de nuestro Señor. Hay errores, hay problemas, la parte humana, pero la parte divina, que es de Jesús, ella es intacta, ella es perfecta, ella es purísima. Y décima razón aquí, porque los santos, una razón más para leer la Biblia, es la última ya, que ya se nos fue el horario, porque los santos así lo hicieron y así nos lo enseñaron. Claro, nosotros queremos ser como los santos, pues entonces, si queremos ser como los santos, para ser santos, hagamos lo que ellos hicieron y lo que ellos nos dijeron que teníamos que hacer. Y los santos decían que teníamos que leer la Biblia. Y seguimos varios consejos. Podemos ver aquí una fotografía de muchos santos. Tenemos aquí San Pío X, San Juan Bosco, ¿cuántos otros santos? En fin, San Luis María de Montfort ahí en la esquina. Y tenemos aquí un santo llamado San Atanasio de Alejandría. Voy a leer rápido porque ya se nos fue el horario, ¿vale? Pero dice así, consejo. Ahora que estamos leyendo, vamos a pedir al Espíritu Santo, a través de los santos, que sean ellos y el Espíritu Santo que les dé el consejo a ustedes. Yo solo voy a leer sin comentar nada. Dice así, San Atanasio, no se aleje de tu boca la palabra de Dios, ni de día ni de noche. En todo tiempo consista tu obra en la meditación de las Sagradas Escrituras. Has de tener el salterio y has de aprender de memoria los salmos. Lo dice San Atanasio, siempre estar con las Sagradas Escrituras en nuestra mente. Ahora otro santo aquí, San Juan Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de oro. Él hablaba súper bonito, como si su boca fuese oro. Dice así, sea cual fuere la desgracia que pese sobre el ser humano, miren qué bonito, en la Escritura encontrará el antídoto adecuado que ahuyenta todo pesar. Así pues, es necesario no solo oír las lecturas en la iglesia, sino leerla también en casa y hacer que la lectura sea provechosa. Esto aquí lo dice San Juan Crisóstomo. Cualquier cosa que pase en nuestra vida, el antídoto está en las Sagradas Escrituras. Leemos ahora una frase de San Jerónimo.
él escribe a una persona, a una santa, Santa Eustoquia. Pero nos escribe a nosotros ahora en este momento San Jerónimo. Sé muy asidua, para los hombres ahora, muy asiduo en la lectura y estudia lo más posible. Que el sueño te encuentre con el libro en la mano y que sobre la página sagrada caiga tu cabeza agobiada por el cansancio. Es muy bonito aquí San Jerónimo como que dice, ¿no? Cuando una persona se despierta, tiene que estar con las Sagradas Escrituras en la mano porque es lo último que estaba haciendo en el momento. Muy bonito, claro que no hace falta que las personas se duerman con las Sagradas Escrituras a partir de ahora, no es eso, pero es una forma de hablar para que tengamos siempre, como que antes de dormir, tal vez leamos un poco también la palabra y que el sueño nos sorprenda con la palabra de Dios. San Francisco de Sales dice así: de la misma manera que el apetito es una de las mejores pruebas de salud corporal, el gustar de la palabra de Dios, que es un apetito espiritual, es también señal bastante segura de la salud espiritual del alma. Aquí explico que me parece que es necesario. El tener apetito, los médicos dicen, una persona está enferma, pero tiene apetito, como que da esperanza. Perdió el apetito, uy, cuidado. Pues aquí San Francisco de Sales dice, si una persona tiene apetito de leer las Sagradas Escrituras, es muy buena señal de que su salud de alma está bien. Si a una persona no le gusta leer las Sagradas Escrituras, está enferma, cuidado. Dice así, gustan los santos de las cosas santas y de razonamientos espirituales. Dice San Bernardo, esto aquí San Francisco de Sales citando, que el amor a la palabra de Dios es una de las señales de predestinación. O sea, si nosotros queremos ir al cielo, dice San Bernardo, amemos mucho la palabra de Dios. Y por último, ya terminamos, faltan 2 slides, pero es la misma santa. Vean qué bonito lo que dice aquí esta santa, que es Santa Teresita del Niño Jesús, que es una santa fascinante. Dice así en un libro llamado Consejos y Recuerdos. Dice, si yo hubiese sido sacerdote, hubiera aprendido el hebreo para poder leer la palabra de Dios tal como él se dignó expresarla en el lenguaje humano. Si Santa Teresita pudiese ser sacerdote, es una forma de hablar, pero le gustaría aprender el hebreo porque casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Por tanto, a ella le gustaría escuchar literalmente lo que Dios pronunció. Por ejemplo, la primera palabra, estábamos hablando con el hermano Juan Andrés antes si era el caso de decir una frase en hebreo, yo solo sé una, ¿vale? Pero es la primera palabra del Génesis, la primera palabra de las Sagradas Escrituras, que dice así, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Significa, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Pero escuchar, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Es como si es la palabra original del propio Dios que estaba hablando. Santa Teresita hubiese gustado aprender el hebreo para escuchar esas palabras que son directas de los labios de Dios. Y por último, último consejo. El último consejo que los santos nos van a dar es que seamos más breves, ¿no? Para la próxima charla. Pero la última ya dice así, Santa Teresita del Niño Jesús. La tercera va a decir que los sacerdotes sean breves en sus programas. No, está aquí la última ya. Dice así, a veces, es muy bonito. Terminamos con esto realmente muy bonito. Después si hay alguna pregunta la respondemos también. A veces cuando leo ciertos tratados en los que el camino de la perfección se presenta sembrado de 1000 obstáculos, mi pobre pequeñito espíritu, está escrito mal, pero es espíritu, se fatiga muy pronto. O sea, cuando ya leo un tratado de teología, de espiritual, a veces como que no consigo entenderlo bien, mi espíritu pequeñito se fatiga muy pronto. Cierro el libro, que me rompe la cabeza y me seca el corazón y tomo la Sagrada Escritura. O sea, cierra el libro del tratado, algunos tratados que son demasiado secos, y abre la Sagrada Escritura. Entonces, todo me parece luminoso. Una sola palabra descubre a mi alma horizontes infinitos, y la perfección me parece fácil. Veo que basta reconocer su nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. Esa es la forma que Santa Teresita leía las Sagradas Escrituras, abandonándose. Ella hablaba sobre el santo abandono, abandonándose en las manos de Dios como un niño, que también hablaba sobre la infancia espiritual, que tenemos que ser niños para Dios. Con eso terminamos las 10 razones. No sé si habrá una pregunta rápida. Padre, muchísimas gracias de verdad por darse el tiempo para darnos esta charla magnífica. Y bueno, yo creo que cuando llega al final de las charlas también es el momento más emocionante, el momento auge, el momento de la despedida. Pero, Padre, yo quería proponerle una cosa. Y es que, bueno, ya todos nos quedamos con muchísimas ganas de comenzar propiamente a leer las Sagradas Escrituras, acercarnos. Ya pues usted nos dio ese primer impulso, ese primer deseo. Y yo creo que a partir de ahora pues todos van a ir buscando un poco más cómo hacerlo.
Pero yo le quería proponer, padre, que hagamos como hacían los santos. Quizás que usted abra las Sagradas Escrituras y a ver qué mensaje tiene Dios para nosotros. Vale. Claro que quizás usted explica un poco que eso pues muchas veces no es literal, ¿no? Otras veces sí, como sucedió en las vidas de los santos. Pero quién quita que Dios quiera decirnos algo, y no sé si usted pues se anima a abrir la Sagrada Escritura ahí y leernos alguna frase. Está bien. Con mucho gusto, vamos a hacerlo pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Como decía el hermano Juan Andrés, apenas tener una pequeña cláusula ahí, una pequeña explicación que, o sea, generalmente funciona, ¿vale? Pero a veces puede ser que aparezca algo que no es lo que Dios quiere, ¿vale? Sobre todo cuando es algo muy raro. Entonces ustedes tienen que seguir los principios de la moral para ver si realmente es eso lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, siempre someterlo un poco a la lógica y a lo que Dios dice en su corazón. O sea, no es automático, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, bromeando así un poco, el hermano Gerardo en un programa decía que imagínese una persona que está desesperada y está pensando en matarse, en ahorcarse, y justo abre el Evangelio así y dice, y Judas, como que desesperado, se ahorcó. Entonces es una señal que me tengo que ahorcar. Por favor, jamás nadie va a hacer eso, no va a pecar así. Pero entonces, siempre sometiéndola a la lógica, pero a veces es interesante abrir, rezar una Ave María primero, y de repente, quién sabe si es un mensaje de Dios en su vida. Entonces, si quieren lo podemos hacer. Rezamos una ejaculatoria. Sí. Una Ave María. Una Ave María la rezamos después si quieren, para no, que ya está un poco largo, pero rezamos una ejaculatoria pidiendo al Espíritu Santo, a Nuestra Señora, que es esposa del Divino Espíritu Santo. Rezamos para eso a Nuestra Señora de Fátima, una ejaculatoria. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Que Dios, a través de su esposa, la Virgen María, Dios Espíritu Santo, perdón, a través de la esposa de su Virgen María, la Virgen María, si es de su voluntad, a través de este momento que vamos a abrir, nos dé un mensaje aquí para esta charla y para los seguidores del canal. Sí, padre, solo si la puede levantar para que todo el mundo vea. Sí. Vale, entonces, ¿cómo hacemos aquí así? ¿La abre así? Sí, ahí usted ábrela y... Venga, Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Ahorita, solo que ahí está abriendo la... Uy. Ajá. ¿Cómo hacemos esto aquí? ¿Quiere que le ayude? Venga, sí, ábrela. Usted tiene las manos. Voy a ponerla solo para ver qué estamos haciendo desde la... Vale, venga. Usted si quiere Usted va haciendo así, yo coloco. Sí, no, ¿Se ve bien? Sí se ve, yo ¿verdad? creo que sí se ve. Bueno, ahí usted venga. ahora. Nuestra Señora de Fátima. Ruega por nosotros. Qué fuerte, ¿eh? Es fuerte esto, ¿eh? ¿Quiere que le dé un padre? Sí. No lo hemos escogido a... O sea, ustedes han visto que ha sido realmente... ¿Puede ponerlo un poco más? Uy. Eclesiastés. No se llega a leer mucho, padre. Vale, si quiere yo lo leo. Leo los primeros versículos. Dice así, y justo estas homilías, estábamos escuchando varias homilías de nuestro fundador de Monseñor Juan que hablaba sobre esto. Dice así, Eclesiastés, capítulo 1, directo. Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece donde está. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. Y continúa. Vanidad de vanidades. Mensaje para nosotros. Para aquí, para el canal. Para todos ustedes. ¿Qué es vanidad de vanidades? Vanum en latín se dice vacío. Perdón, vacío en latín se dice vanum. O sea, todo es vacío. Nosotros tenemos este canal. Nosotros tenemos lo que hacemos por ustedes. Ustedes tienen su vida, tienen su familia, tienen su trabajo, tienen su dinero, tienen lo que sea. Todo es vanidad. O sea, todo es vacío si no se considera en función del amor a Dios. Todo el libro del Eclesiastés, a veces uno lo lee y casi que, si no toma cuidado, casi que desanima, porque dice que todo no sirve para nada, digamos. Las cosas de este mundo no sirven para nada si no es en función de la gracia y del amor a Dios. Entonces, si yo tengo que hacer un trabajo, nosotros estamos aquí en esta charla, si lo hiciésemos por vanidad, y Dios nos libre igual de que entre vanidad, porque puede ser que, de parte del hermano Juan Andrés nunca entra, pero de mi parte puede ser que entre vanidad, no serviría de nada. Nosotros estaríamos manchando inclusive nuestra alma si lo hiciésemos por vanidad.
todo pasa, todo en un cierto momento deja de existir. Nosotros que estamos aquí, un día también vamos a morir, vamos a estar bajo la tierra. Ustedes que nos asisten, un día también van a morirse. Lo que prevalece es nuestra alma. Nuestra alma tiene que estar limpia, nuestra alma tiene que estar pura, nuestra alma tiene que estar lista para el encuentro con Dios. Termino con esta frase. Dicen que en los féretros, en los ataúdes, no hay gavetas, no hay cajones, no se guarda nada. La persona no va con dinero para la vida eterna, va con lo que hizo de bueno. Pues que todo lo que hacemos en nuestro canal, en nuestras charlas, todo lo que publicamos, todo lo que ustedes escuchan, sea siempre con completo desinterés de las cosas de este mundo, sea siempre colocando nuestro objetivo en Dios, y Dios nos libre y guarde de hacer las cosas por vanidad, porque fue el mensaje que Dios nos dio ahí. Así que si otra vanidad, por favor, sí, rompamos toda la vanidad. No, fenomenal, Padre, muchísimas gracias, de verdad, y de hecho son señales que Dios nos manda. Si nos la mandó a nosotros, seguramente pues también a ustedes les va a ser de utilidad. Y bueno, nos toca nada más, ya para despedirnos ahora sí, agradecer al Padre Íñigo de parte de toda nuestra querida audiencia, agradecerle también a Dios por permitirnos, digamos, ser instrumentos de Él, elegirnos, y para poder llevar a ustedes todo esto. Saben que los buenos artistas, hasta con malos pinceles, hacen cuadros preciosos. Así que esperamos que Dios pues utilice de estos pinceles ya casi sin pelo ni nada, pero que Él pues haga cuadros preciosos en su corazón. Así que bueno, Padre, si podemos terminar con una oración y con su bendición sacerdotal. Con mucho gusto. Solo voy a decir una última frase que algunas personas preguntan. ¿Cómo comenzar a leer las Sagradas Escrituras? No es un libro muy grande. ¿Cómo comenzar? Yo lo que sugiero, no lo he visto en otros lugares, pero creo que sería lo mejor, que ustedes comiencen por lo que la Iglesia manda a comenzar. O sea, haciendo lo que la Iglesia quiere que nosotros hagamos, que es yendo a la misa. Si pueden ser las misas diarias, todos los días, ustedes van a escuchar la palabra de Dios todos los días. Y van a escuchar un montón de libros que a lo largo del año va cambiando, entonces van a tener muchísimas cosas para meditar, y también pueden rezar la liturgia de las horas, que los sacerdotes también rezamos aquí, la traje para eso, que es la liturgia de las horas, que siempre hay una primera lectura que es sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y con eso por lo menos ustedes van a tener una formación bastante buena para las Sagradas Escrituras. Y después en casa pueden leer pues los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, los libros históricos del Antiguo Testamento, el Génesis, Éxodo, pues eso les va a ayudar mucho. Y los libros sapiensales también, que son como el de Eclesiastés, es un libro que va directo así, va directo y nos da unos mensajes. Pero ahora el mensaje que nos da Dios es que cortemos ya esa charla, que está muy larga, y que recemos por ustedes, dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.